noches. A nosotros nos corresponde exponer el tema de reglamentos técnicos expedidos en Colombia por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del curso de legislación. Los integrantes son Jonathan Mota y Juan Camilo Vega Nieto. Bueno, entonces vamos a empezar dando la agenda, en la cual tenemos en primer lugar las definiciones, luego los reglamentos técnicos y para finalizar los ejemplos actuales. Entonces vamos a la contextualización con las definiciones. Empecemos con la pregunta: ¿qué son los reglamentos técnicos en el acuerdo OTC? Pues esa pregunta nos responde, la respuesta pues es básicamente lo que nos toca exponer a nosotros, que es definir inicialmente qué es un reglamento técnico, pero nosotros, para contextualizar, decimos que en Colombia los reglamentos técnicos que se rigen son seguidos o tienen como directriz el acuerdo OTC con la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Es decir, que la Organización Mundial del Comercio generó un acuerdo que es el acuerdo OTC, en el cual Colombia, o con el cual Colombia se basa para generar su reglamento propio técnico, pues el reglamento nacional técnico. Ese acuerdo OTC significa acuerdo de obstáculos técnicos al comercio. Listo, entonces dicho esto, vamos a empezar con la definición de qué es un reglamento técnico. Entonces, es un documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados. ¿Qué quiere decir? Que el reglamento me va a decir cómo debe ser mi producto o me va a decir cómo debe ser mi proceso o método de producción para ese producto. Bueno, sigamos. Con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. Esta parte es importante. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas. Quiere decir que la parte de etiquetado, los símbolos y el marcado, el embalaje de un producto, bien sea un alimento, una llanta o cualquier cosa, tiene que necesariamente ir en conformidad con los reglamentos técnicos expedidos en Colombia. Bueno, entendido esto, sigamos con esa otra aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre un reglamento técnico y una norma técnica? La diferencia entre una norma técnica y un reglamento técnico reside en la observancia. Quiere decir que el cumplimiento de las normas es voluntario, pero el cumplimiento de las reglas es obligatorio. Listo, entonces vamos a continuar con los objetivos de los reglamentos técnicos, o sea, para qué Colombia, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, genera estos reglamentos. ¿Son para qué? Para salvaguardar los objetivos legítimos nacionales, para formalizar el comercio de las mercancías entre países, para minimizar el riesgo de inducir a error a los consumidores al momento de tomar una decisión de compra o consumo, y enfatizamos estos últimos tres puntos porque son los más tocantes a nosotros como usuarios o consumidores finales. Entonces, minimizar el riesgo de inducir a error a los consumidores al momento de tomar una decisión de compra o consumo. Promover que los fabricantes e importadores cumplan con requisitos mínimos de seguridad. Facilitar el comercio de productos tanto nacional como internacionalmente. Entonces, si nos fijamos en estos últimos tres objetivos, tendremos pues la definición de para qué estos reglamentos técnicos que pues nos tocan a todos como usuarios, que hacemos decisiones de compra o que necesitamos requisitos mínimos de seguridad en la compra de un carro, bueno, entre otras cosas, o para facilitar el comercio, que a todos nos sirve pues un comercio más ligero. Bueno, entonces vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el reglamento técnico de frenos. La resolución 4983 del 13 de diciembre de 2011 dice que es el reglamento por el cual se regulan los sistemas de frenos o sus componentes para uso en vehículos automotores o en sus remolques que se importen o se fabriquen nacionalmente para su uso o comercialización en Colombia.
esta resolución 4983 en su artículo tercero tiene, dice lo siguiente, que este reglamento técnico es aplicable a sistemas de frenos y a los siguientes componentes de sistemas de frenos para uso en vehículos automotores o en sus remolques, tanto de servicio público como particular, bien sea buses, carros. Toda esta regla aplica tanto para público o particular que circulen en carreteras públicas o privadas del territorio nacional. ¿Y qué regula esta resolución? Los siguientes puntos. Primero, le regulan qué líquidos para frenos va, va a utilizar usted de sistemas de frenos hidráulicos. Las mangueras ensambladas para sistemas de frenos hidráulicos que usan líquido para frenos no derivado del petróleo. Las chupas para cilindros de accionamiento hidráulico, sellos de caucho, material de fricción, las campanas, los cilindros maestros, los cilindros de rueda, los discos en fundición gris, o sea, todos los componentes del sistema de frenos son regulados por esta resolución 4983 del 3 de diciembre de 2011. Como vemos, pues hay una cantidad de reglas que usted debe de seguir a la hora de preparar o de hacer, pues, de fabricar un sistema de frenos. Bueno, eso como primer ejemplo. Vámonos a este segundo ejemplo, las baldosas cerámicas, la resolución 180 del 21 de enero de 2013, una más reciente. Dice que por la cual se expide el reglamento técnico para etiquetado de baldosas cerámicas que se importen o se fabriquen nacionalmente para su comercialización o uso en Colombia. Entonces esta resolución es una regla de cómo voy a etiquetar la baldosa que usted va a usar aquí en Colombia. Entonces, básicamente el artículo segundo de la resolución 180 dice que el objeto del presente reglamento técnico propende por prevenir prácticas que puedan inducir a error, a los consumidores o usuarios. Entonces, básicamente es por la seguridad de la compra, que usted no vaya a estar, pues, equivocado en cierta baldosa que va a comprar, que porque piensa que es más fina que otra y eso, sino que los datos de la venta sean claros. Entonces, para eso está esta resolución. Veamos dos apartados de los objetivos de esta resolución 180. Dice que los datos contenidos en el etiquetado suministrados por los proveedores de baldosas cerámicas se considera información mínima necesaria para el usuario o consumidor de tales productos. Quiere decir que usted va a comprar una baldosa y por regla, por esa resolución, mínimamente tiene que tener un etiquetado. Y esa información es como una información mínima necesaria para el usuario consumidor de tales productos. O sea, que usted va a comprar una baldosa y no tiene una etiqueta donde diga la información del producto, no está cumpliendo con esta resolución. Segundo, que el consumidor de baldosas cerámicas incluidas en el presente reglamento técnico necesita saber, previo a su adquisición, la información mínima necesaria de etiquetado de estos productos, así como las instrucciones para su uso. Mire que aquí aún agregan no solo el etiquetado, sino las instrucciones de uso que deben de venir antes de la adquisición del producto. Entonces todas estas cosas son, pues, para la seguridad del comprador y para pues que el comercio sea, pues, más sano, digámoslo así. Bueno, pues finalmente tenemos unas referencias, que es de donde sacamos, pues, la información, el Ministerio de Industria y Comercio, la página oficial. Y pues muchas gracias.